Hola, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Arrancamos hoy con una noticia que ha sacudido por completo el panorama cultural. El mundo de la música acaba de perder a un gigante absoluto. Totalmente. Un gigante. Hablamos de Willy Colón, el mítico trombonista, compositor y, uno de los verdaderos arquitectos de lo que hoy entendemos por salsa. Falleció hace apenas unos días, el 21 de febrero de 2026. Sí, a los 75 años. Y nos dejó en la ciudad de Nueva York por complicaciones respiratorias. Exacto. Y a ver, para hacer esta inmersión tenemos sobre la mesa una cantidad abrumadora de fuentes. O sea, hemos revisado obituarios muy recientes, crónicas maravillosas de la época dorada de Fania Records, análisis musicológicos y unas cartas de despedida de otras leyendas del género que pone los pelos de punta. Es una montaña de información fascinante. Desde luego. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es desentrañar cómo un adolescente del Bronx, armado solo con un trombón, no solo le dio la vuelta a la música latina, sino que usó ese sonido para el activismo social. Y para definir la identidad de una diáspora entera, que no es poco. Vale, pues vamos a analizar esto, porque la figura de Willy Colón parte de una contradicción que resulta casi cómica si lo piensas. Estamos hablando de un chaval de 16 años que tuvo que ir con su madre para que le firmara el permiso de su primer contrato discográfico. Literalmente pidiendo permiso a su madre, sí. Y acto seguido se enfunda en la imagen de el malo, el gángster más temido y el forajido del barrio. Lo fascinante aquí es que para entender esa aparente contradicción, el contexto visual es clave. Imagínate el telón de fondo de la Nueva York de mediados de los 60. Callejones, tensiones raciales. Mucha marginalidad. Muchísima. Esa imagen de el malo, con ese traje a rayas y el sombrero ladeado, no era un simple capricho de adolescente. Era una sátira brillante sobre cómo la sociedad estadounidense, y los medios en particular, veían a los latinos. Los estereotipaban por completo. Exacto. Les decían, ¿creéis que somos todos unos mafiosos y delincuentes? Perfecto, os voy a vender exactamente ese personaje, pero bajo mis propias reglas. Es una jugada espectacular. Vaciar el prejuicio de su veneno, como indican los análisis, y convertirlo en un producto artístico. Desafiaba al establishment desde las entrañas. Y todo esto se cuece en las calles del Bronx. Nieto de inmigrantes puertorriqueños, criado por su abuela y su tía. Y fíjate que, según las fuentes, el trombón ni siquiera fue su primera opción. Que va para nada. Empezó tocando el clarinete y la trompeta. Hasta que hay un momento bisagra. Sí, una auténtica epifanía musical. Escuchó un solo de trombón de Buddy Rogers, que era clave en el jazz latino, y le voló la cabeza. Dejó la trompeta y se obsesionó con el trombón. Y ese cambio altera el curso de la música caribeña, porque el sonido de Colón no tenía nada que ver con lo que se escuchaba entonces. Nada. Hasta ese momento reinaba la música tradicional cubana, con trompetas súper limpias, elegantes y muy afinadas. Sonido de cabaret de lujo. Eso es. En cambio, el trombón de Willy Colón era rasposo, hiriente. Casi desafinado a propósito. Exactamente. No sonaba a palmeras, sonaba a asfalto, a un atasco en Nueva York, al ruido de la ciudad. Y a eso le sumó jazz, soul, ritmos brasileños y folclore puertorriqueño como la bomba y la plena. Madre mía, es meter el folclore en una trituradora urbana. Pero, claro, para que ese sonido tan crudo funcionara, necesitaba una voz que le diera réplica. Y ahí entra Héctor Lavoe. La dupla mítica entre el 67 y el 74. Leía en las crónicas de Fania que fue el mismísimo Johnny Pacheco quien le sugiere a Colón probar a este joven cantante. Y la reacción de Lavoe es de traca. Es una anécdota maravillosa. Lavoe tenía un talento desbordante y esa arrogancia del que sabe que es bueno. Cuando le proponen cantar con Colón, se niegan rotundo. Le dijo que la banda de aquel chico del Bronx estaba bien floja. Literalmente. No le veía el nivel. Menudo atrevimiento para un chaval que acababa de aterrizar. Es que venían de mundos distintos. Pero esa fricción inicial fue el catalizador de una química irrepetible. Lavoe aportaba el sonero tradicional, el humor caribeño. Y contrastaba brutalmente con los arreglos pesados de Colón. La tormenta perfecta. Arrancaron con El Malo, luego Guisando, que se considera su primer disco real de salsa, y Cosa Nuestra, con el exitazo de Cheche Colé. Y no nos olvidemos del asalto navideño. ¡Qué disco! Una locura integrar algo tan folclórico en un sonido tan duro.
Integraron a Yomo Toro tocando el cuatro puertorriqueño. Lo pusieron a dialogar de tú a tú con los trombones. Era decirle a la diáspora que sus raíces rurales importaban. Y todo envuelto en esa estética de gángsters. La portada de La Gran Fuga es un cartel real de buscados por el FBI. Retrataban la realidad marginal del barrio. Pero claro, toda esa vida límite que retrataban les acabó pasando factura. Sí, en 1974 llega la ruptura. Según los testimonios, Colón ya no podía más. Fue una decisión drástica. Él tenía una mentalidad muy estructurada, casi matemática, y la dinámica con la BOE era insostenible. Los problemas con las drogas. Las drogas, la impuntualidad legendaria, dejaba a la banda tirada en plenas giras. Colón agotó su paciencia y decidió dar un paso atrás. Se aleja de la primera línea y se sumerge en los arreglos y la producción. Pasa de ser el malo a ser el productor estrella. Y aquí la cosa se pone realmente interesante, porque en esa etapa se cruza con el panameño Rubén Blades. Y si con la BOE la salsa era la crónica del barrio, con Blades adquiere una sofisticación literaria asombrosa. Totalmente. El cenit de esto llega en el 78 con el disco Siembra. Considerado el Sgt. Pepper's latino. O el What's Going On de Marvin Gaye. Y el detalle fascinante que revelan las fuentes es que Fania Records organizó escuchas previas con locutores de radio. Y dijeron que iba a ser un fracaso estrepitoso. Unánimemente. Es increíble. Los expertos no supieron ver el disco de salsa más vendido de la historia. ¿Por qué les espantaba tanto? Argumentaban que las canciones eran larguísimas para la radio comercial y que las letras eran demasiado intelectuales. Decían que en las pistas de baile la gente no quería existencialismo, querían sudar y pasarlo bien. ¡Qué forma de subestimar al público! Si desgranamos las pistas, es una clase magistral. Por ejemplo, Plástico arranca con un ritmo disco-funk brutal. Es una trampa en toda regla para la audiencia de la música disco. Exacto. Los mete en la pista y luego cambia el ritmo para lanzar una crítica feroz contra el materialismo y la superficialidad. Y luego está Pedro Navaja, inspirada en la obra de Kurt Weill, usando sirenas de policía reales. Y ese guiño sarcástico a West Side Story con el I Like to Live in America. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la visión de Colón y Blades, el concepto panlatino. Sacaron a la salsa de su nicho geográfico. Ya no era solo Nueva York o Puerto Rico, era la voz unificada de toda América Latina. Hablaba de Caracas, Lima, México. Era el folclore de todo un continente. Y esa visión global le dio a Colón un impulso enorme para su carrera en solitario. Ya en el 89 publica el álbum Top Secrets y ahí lanza El Gran Varón. Uno de los hitos sociológicos de la música en español, escrita por Omar Alfano, basada en una amiga suya. La historia de Simón, una mujer trans rechazada por su padre. Se va a Estados Unidos y muere trágicamente de VIH a los 30 años. Hay que ponerse en el contexto del 89. En plena crisis del SIDA, colar este tema en las pistas de baile era revolucionario. Fue una de las primeras canciones comerciales en abordar el VIH frontalmente. Y por eso fue censurada en muchísimas emisoras. Hoy es vista como una bandera de los derechos LGBT, pero los textos actuales también reflejan controversia. Sí, como intentamos mantener siempre una neutralidad estricta al analizar las fuentes, hay que mencionar ambas posturas. Exacto. Hay sectores que argumentan que el desenlace trágico de la canción tiene un tono moralista, casi como un castigo divino por desviarse de lo que el padre esperaba. Genera un debate intenso sobre el mensaje de fondo. Pero más allá de eso, como ejercicio de comunicación, usar la música festiva para obligar a la sociedad a tener conversaciones incómodas es una lección maestra. Y ese activismo no se quedó solo en los escenarios. Que va. Asumió un liderazgo comunitario bestial. Presidió la Asociación de Artes Hispanas, construyendo el Centro Cultural Julia de Burgos, fue miembro de la Comisión Latina sobre el SIDA y trabajó con la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU. Y, sin tomar partido, repasando puramente los hechos de los textos, su incursión política es asombrosa. En 2001 se presentó para defensor público de Nueva York por el Partido Demócrata. Y logró más de 101.000 votos. Participó en Jubilee 2000 junto al Papa Juan Pablo II y Bono para cancelar la deuda del tercer mundo. Apoyó el matrimonio igualitario en Perú en 2015. He hecho críticas frontales a figuras como Nicolás Maduro con canciones como Mentira Fresca. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo equilibran los artistas el entretenimiento con la responsabilidad cívica? Él demostró que en su caso eran indivisibles. Pero vivir con esa intensidad pasa factura. Entrando en la última etapa,
la salud de Colón empezó a deteriorarse. Sí, las crónicas recogen el evento de diciembre de 2023 en Cali, Colombia. Sufrió una descompensación severa en el escenario. Llegó a sugerir su retiro ahí mismo. Y tristemente falleció el 21 de febrero de 2026. Y entre todos los homenajes destaca un comunicado extenso y muy emotivo de Rubén Blades. Y menuda historia la de ellos dos, porque todos sabemos que acabaron fatal, con demandas y disputas por derechos y diferencias ideológicas. Así es. Y lo valioso del texto de Blades es su honestidad. Reconoce abiertamente todos esos conflictos legales y desencuentros. Pero afirma que nada de eso borraría su legado conjunto. Cuenta que se vieron por última vez de forma cordial en 2023 durante un velatorio. Y Blades sentencia el comunicado con una frase tremenda. Usted no está muerto, compadre. Al contrario, ahora es que usted comienza a vivir. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Sintetizando todo esto, Willy Colón transformó un sonido local en un grito de identidad global para la diáspora latina. Probó que el arte popular puede ser comercial, sofisticado y rebelde al mismo tiempo. Y creo que la reflexión que nos deja a quienes nos escuchan es clara. Sí, en un mundo saturado de entretenimiento vacío, el legado de Colón nos enseña que el arte perdurable es el que no teme incomodar. El que refleja las realidades crudas de su tiempo. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea resonando basada en una cita suya. Colón decía que la salsa no es un ritmo, es un concepto. Un concepto para aglutinar ritmos marginados y darles voz urbana. Exacto. Y yo lanzo esta pregunta para nuestra audiencia. ¿No es exactamente ese mismo patrón conceptual el que ha seguido la música urbana contemporánea a nivel global? Interesante conexión. Es que hay un hilo invisible que conecta los trombones desafinados del Bronx de hace 50 años con los sintetizadores y el autotune de hoy. Las herramientas cambian, pero el concepto es el mismo. Lo dejamos ahí para la reflexión. Ha sido un análisis fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Animamos a todos a seguir buscando el porqué detrás de cada historia. Hasta la próxima inmersión.